Bueno, empezamos con un tema que será muy relevante y si alguien es empresario acá o está haciendo empresa, creo que lo que van a decir estos señores le tiene que interesar mucho. Entonces, pues vamos a empezar con un tema importante y es el crecimiento económico. Ayer conocimos el dato de crecimiento económico. Para los que no han tenido la oportunidad de verlo en Forbes.co, les cuento que el crecimiento del tercer trimestre fue 2% versus el mismo periodo del año pasado, mientras que a lo corrido del año el crecimiento va en 1,6%. Con esto en mente, me gustaría preguntarles, ¿esto cambia las perspectivas que teníamos para fin de año? Y en línea con esto, ¿cuáles son las perspectivas para 2025? Por favor. Camilo, por favor. Bueno, muy buenos días para todos y todas las que asistan al día de hoy. Muchas gracias a Forbes por la invitación. El crecimiento del 2% que tuvimos ayer tiene, digamos que por debajo, algo de detalle que muestra una economía desde el punto de vista privado, el sector privado débil. Es importante recordar que en la primera parte del año el sector público aportó de manera significativa al crecimiento y ya para el tercer trimestre estamos viendo cómo el sector público aporta mucho menos y por eso ese 2% es algo más débil de lo que se ve en la superficie. Con esto nosotros mantenemos nuestra proyección de crecimiento de este año en 1,6%, por debajo de la mayoría del consenso, precisamente atendiendo a lo que puede ser una sorpresa a la baja en materia del sector público en la medida en que recorta el gasto y eso seguramente se va a ver reflejado en la actividad. Súper. Santiago, por favor. Muy buenos días para todos. También muchas gracias a Forbes por la invitación. El resultado que salió ayer va en línea con los pronósticos de nuestra guía Bancolombia. Pues calcado al 2% ya lo teníamos previsto en medio de la composición que se presentó, lo decía Camilo, un sector público que se desacelera un poco y un sector privado que quizás lentamente pero va ganando tracción gracias a la menor inflación, gracias a las menores tasas de interés. Para la última parte del año lo que esperamos es que el sector privado pueda ganar un poco más de tracción, entendiendo que pesa más del 80% de la economía. Eso puede compensar que se desacelere en algo más el sector público y en ese orden de ideas lograr un crecimiento por los lados del 1,8 este año. Y sobre esa base, la perspectiva que nosotros tenemos para el 2025 es un crecimiento por los lados del 2,6. Gracias. Daniel, por favor. Bueno, buenos días también para todos. Mil gracias a Forbes por la invitación. No voy a agregar mucho del 2024. Yo creo que estamos muy alineados. Nosotros en Credit Corp Capital tenemos una proyección de crecimiento para este año de 1,8 que mantenemos con el dato que salió publicado ayer. Nuestra expectativa para los próximos trimestres es de una recuperación gradual, principalmente del consumo privado. Los hogares van a tener la posibilidad de gastar un poco más en la medida en que pasa el tiempo, en medio de una menor inflación y menores tasas de interés. Dato anecdótico, por favor pregúntenle a cualquier distribuidor de carros cómo le fue en la venta de la Feria del Automóvil. Impresionante lo que está pasando, ¿sí? Entonces uno se empieza a cuestionar, digamos, qué tanto pesa lo político, la inflación, las tasas. Las tasas es un factor fundamental dentro del consumo. Eso va a permitir, en la medida en que pase el tiempo, que el consumo se vaya recuperando. Ahora, gradualmente, esto no va a ser un tema, digamos, muy rápido, pero ahí deberíamos tener mejores noticias en el año 2025. Por su parte, lo que nos preocupa mucho en Credit Corp es la inversión privada. Realmente sigue estando muy débil, estancada. Altas tasas de interés juega un rol, pero también hay que reconocer que hay mucha incertidumbre regulatoria. Y siempre digo esto, pasa aquí y en cualquier parte del mundo que cuando un gobierno o un congreso están discutiendo reformas que pueden cambiar significativamente las reglas de juego en sectores estratégicos de la economía, por supuesto, los empresarios tienden a posponer decisiones de inversión. Y seguramente es algo que está sucediendo en muchos sectores de la economía colombiana hoy, y hay que recordar que el próximo año es preelectoral. Casi que por definición es un año lento también en decisiones de inversión. Con esto tenemos una proyección que está bien por debajo del consenso de economistas. El consenso estará por los lados de 2,5, 2,6% para el próximo año. Nosotros tenemos 2,1, que es una leve recuperación, básicamente por consumo privado, pero los demás componentes van a seguir
de alguna manera recuperándose, pero mucho más gradualmente, y van a seguir relativamente moderados. Hago la aclaración de que esos números están muy por debajo de lo que se considera es el crecimiento del largo plazo de la economía, que perfectamente podría estar en el rango entre 2,5% y 3,3% o algo por el estilo. Muy bueno. Bueno, Daniel ya lo decía, las tasas son fundamentales. Esperamos ahorita, el 20 de diciembre, la última reunión del Banco de la República. Me gustaría preguntarles si creen que es prudente que el banco siga con sus recortes de 50 puntos básicos o podría dar un recorte más acelerado a los 75 puntos básicos. Por favor, Camilo. Pues en el corto plazo estamos viendo que tanto diciembre como enero muy probablemente el Banco de la República va a continuar con el ritmo de recortes de 50 puntos básicos. Recordemos que en este momento la cautela es el camino que ha tomado el Banco Central, principalmente por el comportamiento, o digamos, uno de los argumentos más contundentes que recientemente ha surgido es el tema fiscal, sobre eso hablaremos en un momento. En la medida en que el gasto público, digamos, se mantiene elevado, que los ingresos del gobierno no han cumplido con las expectativas y hay, digamos, que unos riesgos de incumplimiento de la regla fiscal, el Banco de la República prefiere ser esa ancla que mantiene, digamos, el balance macroeconómico como tal. Entonces, por ahora, yo creo que en el corto plazo continuaremos con el ritmo de recorte de 50 puntos básicos. Sin embargo, a partir de marzo del próximo año, cuando hayamos tenido dos cambios en la Junta del Banco de la República, dos personas que son nombradas por el actual gobierno, tal y como la Constitución lo permite, o como las reglas de juego lo permiten, seguramente veremos una aceleración en el ritmo de recortes. En ese momento ya tendremos una economía algo más traccionada desde el punto de vista de crecimiento, pero también con una inflación mucho más moderada y seguramente, digamos, que ese espacio adicional de recorte de tasas estará a la orden del día. Gracias. Desde Bancolombia, como lo vemos, es muy seguramente para esa reunión de diciembre sigue abierta la discusión en el sentido de lo más razonable puede ser otro recorte de 50 puntos básicos por el tema de incertidumbre que mencionaba Camilo, también porque un recorte más rápido puede presionar a una mayor devaluación de la tasa de cambio y generar presiones inflacionarias en 2025. Entonces, eso podría sesgar a que se mantenga el ritmo de recortes, pero este resultado del PIB, que fue un poco inferior a lo que esperaba el consenso de analistas y las cifras de inflación recientes, que también han sido bastante buenas, muy seguramente van a hacer que se mantengan 3 votos y dependiendo de quizás qué pasa con el mercado laboral en los resultados que vienen de octubre, en la cifra de inflación de noviembre que vamos a conocer en los primeros días de diciembre, si salieran cosas extraordinarias por ahí podría abrirse la puerta a un recorte de 75. Es decir, hoy por hoy yo creo que no se puede descartar totalmente. Ya para el 2025 nosotros por el contrario no vemos la opción de que se acelere. Si no aceleraron en este momento, lo vemos más difícil el otro año, en particular en un entorno global en el que el resultado de las elecciones de Estados Unidos y las perspectivas sobre el impacto que pueden tener las políticas de esta nueva administración en la inflación en Estados Unidos está cambiando la perspectiva sobre qué tanto puede recortar la Reserva Federal y eso en alguna medida a nosotros también nos limita. Ok, gracias. Daniel, por favor. Bueno, coincido plenamente con lo que dijo Camilo en términos de lo que viene hacia adelante. Nosotros también creemos que 50 puntos básicos es el escenario más probable en diciembre. Reconozco que yo esperaba que de pronto en septiembre aproximadamente el banco tuviera la posibilidad de bajar de a 75, porque se había una ventanita, sobre todo el tema de la Reserva Federal empezando a bajar tasas, ¿sí? Pero en realidad reconozco también que el Banco de la República y su Junta son unos cracks. Ellos estaban nerviosos, estaban preocupados, entre otras cosas, por ejemplo, por el comportamiento del dólar. Y miren que aún manteniendo ese ritmo gradual, llegamos a 4.500. Por los factores que queramos mencionar, internos o externos, hablaremos de dólar después. Y por otro lado, había un riesgo que se venía mencionando desde abril, que se mantiene vigente, que es el fiscal. Recordemos que ese diferencial de tasas, la tasa de Colombia versus la de Estados Unidos, juega un rol importante en el movimiento del dólar, pues digamos aquí y en todas partes. Y hemos visto en otros países de la región, como Chile, por ejemplo, ataques especulativos contra la moneda cuando el Banco Central baja muy rápido la tasa, porque se vuelve menos atractivo el país desde el punto de vista de la inversión, por lo menos de portafolio. Veámoslo así. El banco estaba nervioso con eso, nervioso con lo fiscal, decidió ir gradual. Si hubieran ido rápido,
y pasa todo lo que está pasando en este momento, lo de Trump, lo fiscal, etcétera, pues la verdad que la cosa podría ser bien complicada y podríamos estar teniendo temores inflacionarios renovados por culpa de la subida del dólar, que perfectamente podría estar mucho más arriba si el banco hubiera acelerado en los meses anteriores. Entonces, yo creo que lo han hecho impecablemente. Se abre la ventana incluso política, por decirlo de alguna manera, a partir de febrero, de ver recortes más grandes por el cambio de miembros de junta. Eso no quiere decir para nada que se vaya a romper la independencia del banco. No, simplemente son formas de pensar diferentes. Ya dentro de la junta hay 3 miembros votando por bajar la tasa a 75, entonces digamos que es el punto, pero el banco va a seguir siendo muy gradual. Hay mucha incertidumbre local y externa, pero la buena noticia, diría yo, es que más allá del ritmo, es bastante probable, en mi opinión, que la tasa del Banco de la República llegue a 6,5% aproximadamente al cierre del próximo año, y eso implica un espacio muy grande desde el nivel actual para que la economía pueda verse impulsada. Gracias, Daniel. Y bueno, hablemos de dólar. Sé que es uno de los temas que más le interesa a nuestra audiencia y a nuestros lectores. Estamos casi finalizando el año con un dólar por encima de los 4.400 y aunque es difícil predecir el comportamiento de la moneda, sí me gustaría saber qué han analizado sobre lo que va a pasar con esta divisa durante 2025. Camilo, por favor. Yo creo que uno puede dividir el análisis del dólar como unos 3 o 4 factores. El contexto global, claramente el triunfo de Donald Trump, digamos, era relativamente previsible. Lo que no era previsible del todo era la forma como triunfó, ¿no? Los titulares de prensa del día anterior decían que iba a ser la elección más cerrada de la historia y no lo fue. Donald Trump ganó por un margen muy amplio y eso le da un mandato muy contundente a la hora de las decisiones que va a tomar desde el día 1. A diferencia de Trump 1.0, Trump 2.0 está listo. ¿Sí? En el primer mandato le tomó meses o años nombrar a la gente clave en el gobierno. En este momento la única persona importante que falta del gabinete es el secretario del Tesoro y ya está entre 2 personas el nombramiento, o digamos 3. Entonces digamos que eso es muy diferente. Entonces el dólar hoy en día, la perspectiva por el factor Donald Trump, pongámoslo así, muy puntual, muy personalizado, es de un dólar fortaleciéndose, porque claramente sus políticas tienen la connotación de ser algo inflacionarias, algo, digamos, negativas para el tema fiscal, y esto seguramente va a pesar o va a redundar en unas tasas de interés en Estados Unidos más altas de las que se preveía. Entonces este factor es el que está dominando en este momento y es dólar fuerte contra todas las monedas del mundo. Ese es el primer gran factor. El segundo factor es más local y es el tema fiscal. Vamos a hablar de eso en un momento, pero claramente hay una incertidumbre grandísima y para nosotros, desde el Banco de Bogotá, el principal riesgo que tiene la economía colombiana en el 2025 es el tema fiscal. Durante el 24 fue gravísimo, todo el tiempo estuvimos con alertas de ojo, incumplimiento de la regla fiscal, ojo, el gasto está muy alto, ojo, los ingresos no cumplen con el presupuestado, y en el 2025 va a ser por 2. Vamos a estar no solo cada mes, sino cada 15 días alertando sobre las preocupaciones. Entonces, lo fiscal, desafortunadamente, en Colombia genera incertidumbre y eso es presión de la tasa de cambio al alza. Y el último factor es el único que es relativamente favorable para el dólar, pero está como en tercer lugar, que es los flujos de dólares. Entonces, la economía colombiana sigue siendo muy dependiente de temas como el petróleo, de los commodities, pero hoy en día su vulnerabilidad es muchísimo menor, porque tenemos flujos que hemos denominado como flujos alternativos de dólares. Tenemos las remesas, pongamos los números. Petróleo, 16.000 millones de dólares. Remesas, 11.500 millones de dólares este año. Turismo, 11.000 millones de dólares este año. Si nos devolvemos 10 años atrás, turismo, remesas y un adicional que hemos denominado nosotros, que es el flujo de empresarios colombianos que tienen compañías en el exterior y giran utilidades, entre esas 3 no llegaban a ser 16.000 millones de dólares. Hoy ya superan el petróleo, si las sumamos las 3. Entonces sí ha cambiado un poco la composición de dólares de la economía y eso nos da, digamos que un factor que en el momento en que la incertidumbre global y local baje un poco, nos da, digamos que algo de margen de revaluación. En el neto, para este año tenemos un 4.400, para la primera parte del próximo año tenemos una devaluación adicional, seguramente incluso acercándose a niveles máximos recientes, es decir, cosas cercanas al 5.000 o algo por ese estilo, por toda la incertidumbre que vamos a tener en el arranque del gobierno Trump. Ya se está vislumbrando lo que viene, pero una vez tomen las decisiones tendremos algo más de certeza. Entonces, por lo pronto, la tasa de cambio presionada al alza. Desde nuestro punto de vista, que compartimos muchos de los fundamentales, quizás lo mencionaba Camilo, la incertidumbre es clave en el comportamiento de la tasa de cambio y en el apetito que tienen los inversionistas por activos emergentes. A Colombia hoy por hoy la castiga el tema fiscal
en términos de la percepción de riesgo, y mientras más riesgo percibido, pues cuando ocurren cosas que ahuyentan a los inversionistas, pues más salen de esos países en donde la incertidumbre está concentrada. Entonces, en este contexto de muy corto plazo, de cambio de gobierno en Estados Unidos, entra el nuevo equipo, empiezan a implementar sus iniciativas, también va a ser muy importante ver qué tan rápido logran ir implementando cada una de esas cosas y qué sí se logra y qué no se logra, qué es narrativa y qué termina siendo realidad. Estas señales muy seguramente durante el primer semestre del otro año las vamos a ir viendo. Entonces, niveles como los que tenemos hoy de los 4.400, entre 4.350 y 4.450 son razonables quizás en estos meses que vienen. Hacia el final del 2025, cuando ya hayan señales mucho más claras en este frente, nosotros en Bancolombia tenemos un supuesto, por lo menos, que es que se cumple la regla fiscal aquí en Colombia. Hay hartos riesgos de que no, pero tenemos el supuesto de que sí. Esa combinación de elementos de saber, tener más certeza de hacia dónde va Estados Unidos en su política económica y que la situación fiscal, no sin riesgos, pero se mantenga encaminada en Colombia, debería permitir a que ya a final del otro año haya cierta tendencia a la revaluación. Quizás pensar en un 4.300, 4.250 sería posible en una situación de ese tipo. Gracias, Santiago. Daniel, por favor. Bueno, acertar en el dólar es casi imposible, partamos por ahí. Aquí siempre nos la jugamos, pero pues hacemos el mejor trabajo posible y no lo logramos. Pero sí hay que decir que yo creo que buena parte de los colegas teníamos una visión muy clara del dólar como en el comportamiento del año. Muchos teníamos la visión, nosotros en Credit Corp, por ejemplo, que el primer semestre iba a ser de presiones bajistas, porque la primera parte del año iba a ser como de cierta tranquilidad. Lo fiscal normalmente no aparece en el primer semestre, venía la bajada de tasas del Banco de la República, de la Reserva Federal, el mercado iba a descontar eso, flujos hacia mercados emergentes, se estaba arreglando, se está componiendo el déficit en cuenta corriente, en fin, y llegamos a 3.750. Miren, no conozco un colega, bueno, sí conozco alguno por ahí, pero no lo mencionemos, que cuando estaba allá y llegamos unas 2 o 3 veces cerca, todos decíamos, compren porque esto se enreda. Se enreda porque hay unos desafíos fiscales significativos, se enreda eventualmente con las elecciones de Estados Unidos y hay que tener cuidado. Esos números de 3.700, 3.800 como que no cuadraba mucho con la realidad, digamos, que se tenía hacia futuro. Nosotros habíamos mantenido todo el año un pronóstico de 4.150 para fin de año, lo cual no es muy normal, uno cambia mucho los pronósticos. Nosotros llevamos un año ahí en ese número. La victoria de Trump cambia las cosas. Justamente el viernes publicamos una nota donde reevaluamos las posiciones sobre las monedas en la región y lo llamé la suma de todos los miedos, ¿sí? En el caso colombiano, claramente el dólar responde en buena parte a la victoria de Donald Trump, pero también coincide todo este proceso con unos temores muy grandes en lo fiscal, partiendo, o tal vez lo que le daría más peso a este tema del sistema general de participaciones, que tiene con los pelos de punta a la mayor parte de economistas del país y al mercado. Así que, pues, eso explica en buena parte por qué el dólar está allá arriba. La gran pregunta es si es una sobrereacción, esa es la parte difícil. Yo les diría que cuando el dólar pasa de 3.800 a 4.500, algo de sobrereacción puede haber. Entonces, la moneda ha caído casi 200 pesos en 2 o 3 jornadas. Eso nos dice que parte del mercado cree que el 4.500 es exagerado. Pero yo les digo algo que me preocupa mucho. Me preocupa la política de energía de Donald Trump. Digamos, más allá de lo que comentó Camilo y Sebastián en el caso de lo fiscal, que eso va a estar ahí, que va a generar volatilidad. Lo cierto es que nosotros vamos a tener un Trump que quiere generar mucho más producción de hidrocarburos en Estados Unidos. No sabemos eso en qué termine, pero ya hay mucho banco de inversión global diciendo no, el petróleo el próximo año ya no va a estar a 70 ni a 75, va a estar en 60. Y eso tiene además otro golpe adicional sobre Colombia en crecimiento y en lo fiscal. Entonces, bajo todo este contexto, empieza uno a pensar que va a ser muy difícil que el dólar llegue a 4.000 o por debajo
por lo menos en forma sostenida. Puede pasar. ¿Ustedes sabían que la volatilidad del peso colombiano en los últimos 6 meses ha sido del 22%? O sea, entre el mínimo y el máximo. Eso se nos vuelve medio normal, se volvió parte del paisaje en Colombia, ese tipo de volatilidades. Seguramente el 2025 va a ser igual. Entonces hay que tener mucho cuidado, un promedio el próximo año por ahí de los 4.300 tiene sentido, este año cerrando cerca de 4.300, el otro año cerca de 4.400. ¿Por qué lo vemos subiendo un poquito al final? Por ser conservador, vamos a estar a puertas de elecciones. Entonces prefiero ser conservador a 4 meses pues, de una de las elecciones, también podría decir uno, más importantes para este país en el 2026. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar que pase este panel sin preguntar por este tema muy importante. Quiero que nos ayuden con respuestas muy dinámicas, muy rápidas, y es el tema de la sostenibilidad fiscal. Me gustaría saber, ¿está realmente en riesgo la sostenibilidad fiscal de Colombia y qué ruido, todo este ruido podría traer consecuencias? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Camilo, respuesta rápida, sí. Está, digamos, muy en riesgo la sostenibilidad. Creo que es muy importante que todos los escenarios que nosotros planteamos, los economistas, todos seguramente están bajo el supuesto de se cumple la regla fiscal. Pero ese es un supuesto gigantesco. Y la segunda parte es que, desafortunadamente, la incertidumbre que genera el gobierno desde el punto de vista fiscal es lo que nos complica, ¿sí? Para tomar decisiones, personas o empresas necesitamos certeza. Y cuando hay incertidumbre, pues dejamos de consumir, dejamos de invertir, y ese quizás va a ser el mayor problema que vamos a tener el próximo año, que fue muy parecido a este, y es todas las noticias fiscales pues nos van a estar haciendo ruido y eso va a limitar un poco la dinámica de crecimiento en la economía colombiana. Gracias, Camilo. Santiago, por favor. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en si hay riesgos para la sostenibilidad de mediano plazo. No solo pensando en que se cumpla la regla fiscal este año y el otro, para lo cual ya hay riesgos. El tema del acto legislativo para reformar el sistema general de participaciones también genera unas preocupaciones. Digamos que las discusiones con las que se aprobó en el 6º debate fueron buenas en el sentido de atenuar algunas de las cosas y supeditarla a una discusión de la ley de competencias. Pero más allá de eso, es hoy por hoy, y lo perciben los mercados, tenemos un CDS muy alto, una percepción de riesgo alta, que en esencia eso es, si al gobierno se le percibe como riesgoso, le cobran una tasa de interés más alta. Y si al gobierno le cobran una tasa de interés más alta, a todos nos cobran una tasa de interés más alta. Entonces, por esa vía hay impacto en el crecimiento potencial, hay impacto en las decisiones de inversión, hay impacto en las decisiones de consumo y naturalmente es deseable un manejo prudente de las finanzas públicas para evitar un impacto mucho más fuerte de mediano plazo. Gracias. Daniel, por favor. Bueno, yo no sé si mis jefes estarán muy contentos con lo que voy a decir, es que a mí me gusta meterle picantico a las cosas a veces en las respuestas, pero yo sí digo, este país ha hecho muy malas cosas fiscalmente en 30 años cuando uno lo mira desde una vista más agregada. Todo esto empezó a complicarse desde la Constitución del 91, con muchos derechos, más gasto, y los ingresos nunca fueron al ritmo de ese gasto. Entonces, todos los años, yo he titulado muchas veces en lo fiscal siempre igual, riesgos fiscales sin fin. Desde que yo trabajo en esto, lo fiscal es una preocupación, siempre. Pero tenía que llegar un momento de la historia donde un gobierno quisiera gastar lo que nunca hemos gastado con unos ingresos que no existen. Después, además de una pandemia, o sea, se juntó todo. Y además, después de la decisión de no subir precios de gasolina y generar un déficit absurdo, ridículo, del Fondo de Estabilización de Precios de Gasolina que tiene que pagar el gobierno. Se juntó todo con todo. Entonces, que hoy estamos cada vez más cerca de ese umbral de volvernos eventualmente insostenibles, por supuesto. Ahora, en 5 o 10 años no lo sé. Con ese tema del Sistema General de Participaciones puede pasar más o menos en 10 años o 12. Pero eso es un tema complejo. Y además con un gobierno que no le gusta el petróleo, ¿no? Que es nuestra principal fuente de financiamiento. Entonces, todo eso claramente nos acerca a un escenario muy complejo donde yo creo que el Congreso tiene que ser muy responsable, en particular el Congreso, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿esto qué implica? Implica lo que ya se mencionó, implica que hoy el dólar está a 4.400, nuestras estimaciones dicen que ese dólar debería estar en 4.100,
si no tuviéramos tantos problemas fiscales. Y hoy el gobierno colombiano sale a financiarse a tasas del 11%. Si no estuviera ese riesgo fiscal, nos financiaríamos por ahí al 9,5%. Esas son las cuentas. O sea, esto es costosísimo para el país. Y en la medida en que pues, los riesgos se mantengan, claramente los mercados van a seguir exigiendo una alta prima por riesgo y nos van a exigir más tasa de interés, y eso se vuelve un círculo vicioso porque el gobierno cada vez tiene que pagar más plata en intereses y queda menos disponible para otras cosas. Entonces la responsabilidad fiscal es determinante para que la economía pueda encontrar sostenibilidad en el largo plazo. Bueno, muchísimas gracias y así llegamos al final de este primer panel. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por todos estos insights que de verdad nos dan luces de lo que será el 2025. Muchísimas gracias y los invito a continuar en esta jornada.